Diego, ¿cómo estás, Diego? ¿Ya listo? Hola, sí, Hola, ya, buenas noches. puestísimo. Muy bien, Sí, pues ya vamos a empezar ahorita. ¿Ya tienes ahí tu presentación? sí, Ah, ujú. perfecto. Perfecto, ahorita ya llegó Diana. ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Bien, gracias Qué también. bueno, me da gusto. Perdón la tardanza, pero ya estoy aquí. Sí, qué bueno que ya estás aquí. Vamos, Y vamos entrando todos. Ahorita que Son lleguen, los primeros. ya llegó Diego, ahorita y en un ratito más comenzamos, ¿eh? En lo que llegan las demás. Ujú. y muchas gracias. Aquí voy a estar. Sí, Órale, claro que pues. sí. Así es, Diego. Entonces, mientras platícanos cómo has estado, cómo te ha ido, cómo te fue la experiencia, pues, del seminario. Eso lo quieren saber Sí. las compañeras, más al ratito. Ah, Quieren saber. Está bueno este ¿Por qué no chisme. nos has platicado? Y quieren saber tu experiencia. Bueno, en resumen, sigo en discernimiento todavía, ajá, sí, pero fue bonito como sí. descubrí muchas cosas Ah, qué Ah, de, bueno. de mí también. Sí, sí, ya estuve oyendo en el audio, ya lo volví a escuchar. Ujú. Todo el audio que enviaste, Sí, hablaste, parece que de ese retiro sí, o de sí, otro me refería a retiro. eso. Sí, ¿verdad? Sí, Ah, cuando estabas platicando con este amigo, ¿sí? sí, y si te das cuenta, hasta él cuando me dice, oye, ¿en qué versículo me dijiste? O sea, se nota que no le habían enseñado eso él nunca. Y obviamente Exactamente. nunca se lo iban a enseñar y por eso no me dijo nada. O sea, cuando vio que sí era un poder dado a los hombres, pues ahí hay un choque, ¿no? Con lo que le había enseñado. Ándale, hay un Ujú, choque bien brutal y entonces cuando ellos los mueven, y ese ujú, choque precisamente ahí entra el Espíritu Santo y ujú. entra la palabra de Dios. ah, Sí, y es que él me había dicho que ahí donde él estaba y hacían culto, a veces las personas iban con el pastor y le decían, pastor, perdóname porque he pecado y así. Y él no estaba en contra de eso. De hecho, él cree algo muy parecido a nosotros. El único problema que tiene es que como que él siente que la autoridad es para cualquiera, ¿no? O sea, Eh, sí, yo la verdad es que, o sea, mi intención casi nunca es porque es que la conversión es un proceso difícil para ellos y largo. Hay sí, protestantes que yo he visto que sí conocen muy bien la doctrina católica, incluso hasta dicen, es que pues sí, vienen de Cristo. Y dicen, entonces, ¿por qué no se convierten en la iglesia de Cristo, no? Y ahí te das cuenta que hay otras cosas que están de por medio. Por ejemplo, tienen familia en la misma iglesia, si se van dejarían a su familia, también tienen miedo a la crítica, van a perder amigos. O sea, hay otras cosas que están por encima de la verdad, ¿no? Y es precisamente, pues es al contrario, Cristo si es la verdad, deberías seguirlo, ¿no? Caerte de tu caballo y seguirlo como lo hizo Pablo, ¿no? Sin no, importar nada. y además un Ujú, factor importante por el ujú, cual se bloquean, ¿sabes cuál es? El odio que ujú. les han metido. Sí, Sí, o sea, esa teoría conspiranoica que les han metido en contra del Papa y en contra de los sacerdotes y en contra de la Iglesia, eso es, pero muy, muy, muy potente. Incluso hay católicos que creen en ese tipo de conspiraciones. sí, por lo menos los pone a dudar. Los ponen a dudar de tal forma que no quieren a los sacerdotes ni al Papa, pero sí quieren a Cristo, sí quieren a la Virgen María, sí quieren vamos a decir, la iglesia, así, de lejito nada más. Entonces vamos a ver, llegó Erika Reina, buenas noches, ¿cómo estás, Erika? Bien, gracias. Qué bueno. Qué Ujú. rica. Mari, mi comadre Mari también ya llegó y ya vamos a empezar. Mari Mendoza. Ahí está. Hoy, Ya, hoy, Buenas ya noches. vamos a comenzar, ¿eh? listo. Órale, pues. Órale. Entonces, Diego, Sí. nuestro expositor estrella ahorita ujú. le vamos a dar el mando aquí para que pueda exponer. Sale, Diego, entonces ahí te pongo en hacer anfitrión. ¿Sale? Ahí está. Sale. Ahora sí. María Isabel ya está también. Qué bueno, María Isabel, hace 8 días no estuviste. Te Sí, extrañamos. sí, muchas gracias. Ya no pude y mi mamá sí pudo. Sí, ella sí estuvo. Qué Sí. bueno Sí, que ya estás aquí. sí, muchas gracias. Muy buenas Sí. noches. Buenas Muy noches. bien, Buenas vamos a noches. comenzar. Va a exponer Diego, tiene los temas ya preparados y ahorita va a dar la primera parte de los pactos y las alianzas de Dios con su pueblo elegido.
Y quédense porque más tarde también él nos va a platicar cuál fue su experiencia en El el testimonio. preseminario, ¿no? Y todo lo que aprendió, para que también nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a aprender mucho de lo que él también aprendió ahí en el retiro y el preseminario que tuvo. ¿Vale? Entonces comenzamos, Diego. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te damos gracias por permitir reunirnos, por ver estos temas. Danos el amor, la paciencia, la tolerancia, la inteligencia, todo lo que sea necesario para aprender de tu palabra y sobre todo para transmitirla, para que podamos dar este mensaje que tú iniciaste hace más de 2000 años para reconciliar a tu pueblo contigo mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, Muy hace bien. rato estábamos hablando de lo que les envié el audio. También tuve una pequeña charla de la Virgen María con él, porque también es de las cosas que los prenden, ¿no? Entonces, me estaba diciendo, porque su mamá es mi amiga. Yo, de hecho, a él lo conozco por su mamá. Su mamá, con ella voy diario a la misa de 7:30 de la mañana. Esa señora siempre pasa por mí. Ah, Entonces, ella es católica, entonces. sí, es bien católica y mientras estábamos platicando salió en tema esto de María y me dijo su mamá, sí, pero él la detesta. Y le dijo, no, mamá, yo no la detesto. Le dijo, es que a mí, dice, yo sí tengo un cariño por María, pero lo que no me gusta, yo le dije, ya sé, no te gusta la devoción que tenemos los católicos a María. O sea, sí crees en María, le das importancia, pero sientes que exageramos nosotros, ¿no? Y me dijo, Entre sí, exacto. comillas, y entre Ajá, comillas, ellos dicen así rápidamente, lo que no me gusta es que la adoran, sí. sin saber el significado verdadero de la adoración, ¿no? O de la veneración. Ajá, sí. Sí, entonces, digo, quería sacar ese tema porque tiene un poco que ver con esto, porque vamos a hablar de un elemento importante en la alianza con Dios, que es la mediación. Ujú. Entonces, lo voy a decir ahorita porque a Cristo, ellos se sacan mucho una cita que es de 1 Timoteo 2:4, donde dice que Jesús es el único mediador, ¿no? Entre Dios y los hombres. Y ahorita voy a explicar qué es un mediador, porque eso tiene mucho que ver con las alianzas, y ahí les va a quedar, yo creo, más claro saber cuando decimos María mediadora, nos estamos refiriendo a otra cosa, un enfoque distinto de la mediación a la de Cristo, muy distinto. Entonces, miren, eh, eh, para iniciar, nada más decir, ay, eh, ya estás grabando, ¿ah? Digo, nada más Ya, ya yo aquí ya ok, se supone que estoy grabando. ajá, bueno, ahora sí, 3, 2, 1, ya. Bueno, este tema yo lo titulé como la alianza con Dios, porque en sí es que Dios no se desentiende de su creación. Hace su creación y de acuerdo a lo que pues de acuerdo a nuestra religión, el cristianismo, Dios todo el tiempo se quiere relacionar con sus criaturas, especialmente el ser humano. ¿Por qué? Porque tiene algo distinto el ser humano. Es la única parte de la creación que dice fue hecho a su imagen y semejanza. Por lo tanto, incluso ese es un mandato, una advertencia que le dio a Noé incluso cuando dijo que nadie podía derramar sangre de su hermano. ¿Por qué? Porque el ser humano fue hecho a su imagen y semejanza. Eso se lo dijo a Noé incluso, ¿no? Es decir, que el ser humano tiene una dignidad distinta dentro de todas las criaturas. Por lo tanto, por eso el ser humano es como le dijeran, es antropocéntrico, ¿no? Todo gira en torno a nosotros y a nuestro beneficio, ¿no? Entonces, no es porque nos sintamos superiores, aunque hay ideologías, por ejemplo, la ideología antiespecista, que trata de poner de igual valor la vida de una mosca que la vida de un ser humano. Y sabemos que esto es difícil de concebir para cualquier ser humano, ¿no? Porque el ser humano que diga eso, por más protege a su mamá más que a un animal, ¿no? O sea, es hasta contradictorio. Pero quiero que sepan que eso tiene un origen cristiano. ¿Por qué? Porque en el cristianismo, y normalmente se hace en todas las religiones, siempre el ser humano tuvo una dignidad superior. Por lo tanto, Dios tiene una especial conexión con el humano, más que con todas las demás criaturas. Aunque aquí hay alianzas que incluso narran como que toda la creación, ¿no? Está englobada en la alianza con Dios. Entonces, hay una relación. ¿Por qué eso los digo? Porque también se van a encontrar con otros tipos de creencias que no son, sí son teístas, entran dentro del teísmo, es decir, creen en Dios, pero no necesariamente el Dios cristiano o de otras religiones. Por ejemplo, esos son los deístas con D, ¿no? Deístas. Entonces, el deísta cree que sí existe Dios. Pongámoslo así, es como el nivel bajito. Crees en Dios, sientes que existe o sabes que existe, pero no necesariamente es Cristo Jesús, sino lo ves manifestado en más cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, está el panteísmo.
Mira, una cuestión del deísta es que también él cree que Dios creó las cosas, pero no tiene ninguna relación con con su creación. Haz de cuenta que echó a andar, generó las leyes de la física, de la biología, de la química, echó a andar su creación y por sí sola su creación puede subsistir, nada más Dios fue la causa, pero ya no tiene ninguna relación con su creación. Y esto es todo lo contrario a lo que les voy a enseñar. Dios sí quiere tener una relación con su creación. Por eso tenemos el concepto de alianza o pacto. Genera un acuerdo con Dios, ¿no? Entonces les decía que también existe el panteísmo, que cree que Dios está en todo o Dios es todo, pero los panteístas no creen que Dios sea una persona, sino que es como una esencia, una energía, como algo, ¿no? Impersonal. Entonces, se los digo porque pues, son cosas con las que uno se enfrenta, ¿no? A lo mejor rara vez vas a debatir con un panteísta, con un deísta. Pero, por ejemplo, si conoces a un masón, ellos generalmente son deístas, ¿no? Tienen una filosofía deísta, no es compatible con el cristianismo. Por eso la Iglesia Católica ha condenado la masonería, ¿no? Varios papas. Entonces, miren, Dios tiene una relación con nosotros. Se ha esforzado siempre también, No incluso Dios tienes ha tenido. diapositiva, no tienes diapositiva, ¿verdad? A ver, aquí está. Dios siempre. Ahí está. Ya, ¿no? Ahí está, ahí sí, ya. Ah, Dale. Entonces, Dios siempre se ha esforzado por tener una relación con su creación. Les mencionaba. Entonces, vamos a definir primero qué es esto de alianza o pacto. La Reina Valera lo pone como pacto, así. O sea, todos los versículos que les voy a mostrar es de la Reina Valera. Y siempre habla de esto como un pacto, o ese pacto. Y en la traducción me parece que sí, de la Biblia latinoamericana, y sí le pone como alianza, pero al final pues, es lo mismo, ¿no? Son sinónimos. Entonces, me voy a basar en un libro que ya les había pasado, que se llama La Biblia Paso a Paso, de un, de un, este, de un católico. Antes él era protestante, él era pastor protestante, se convirtió al catolicismo y se llama John Bersma, es de Estados Unidos. Y este señor, hizo un libro, que este es el que les digo, es como una guía para comprender la Biblia. Yo he leído varias guías para entender la Biblia y para mí esta es la mejor de todas, la más didáctica, la más corta, la más concreta. Entonces voy a basarme digamos, el método que él usa para explicar la Biblia, que es a través de conocer las alianzas. Entonces, él menciona que esto es una alianza, ¿no? Yo no sé, bueno, creo que todos ustedes están casados, ¿no? Por la iglesia, todos los que andan por aquí. Creo que soy el único que no está casado. ¿No? Entonces, bueno, les recordará, ¿no? Que ustedes hicieron una alianza en el altar y espero que no estén arrepentidos de esa alianza, porque al final es un pacto que haces con Dios, ¿no? Es que dicen, me casé con mi mujer. Bueno, sí, te casaste con tu mujer o con tu marido, pero en realidad, pues ahí hubo, por así decirlo, un testigo que fue el sacerdote, pero en realidad quien selló pues esa alianza fue Dios. Y lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre, ¿no? Dice ahí la Biblia. Entonces, fíjense que cada vez que vea este tema de la alianza y les hable la alianza con fulanito, con sutanito, procuren ustedes mentalizarse como un matrimonio. Es un buen ejercicio porque es muy parecido. Entonces, en una alianza, por ejemplo, ¿qué hay? Entran dos personas que no eran familia, no eran familiares, y si ustedes recuerdan el matrimonio católico, la mujer entra con el papá, ¿no? No directamente entra con el novio, y el papá es el que la entrega. Eso es un simbolismo muy fuerte de decir, ella era de mi familia, ahora es de tu familia. Y como el papá o el hombre es la cabeza del hogar, ¿no? Entonces se entrega a su hija para que forme su propia familia. Por lo tanto, ya cortó, ¿no? Por así decirlo, con la familia de la que nació, en el sentido de que ahora todo su esfuerzo, todo su amor, todo su dinero de esa mujer ya no va a ir para sus papás, o no debería ir tampoco para los suegros, sino para su marido y sus hijos. Esa es la prioridad ahora. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la alianza, bueno, aquí dice, ¿no? Es un medio legal para incorporar a alguien a la propia familia. Si yo me quiero casar con una mujer, entonces, si lo hago como Dios manda y yo quiero tomar en cuenta a Dios, no lo hago así nomás como los animalitos que se juntan, entonces ya hay un rito para eso, que es el sacramento del matrimonio. Entonces, para que sea ante Dios, ¿no? La bendición de Dios primero, y yo incluya a Dios en una decisión tan importante como es formar una familia. Bueno, pues Dios también quería hacer lo mismo, quería formalizar una relación con nosotros. Entonces, lo podemos entender así, la alianza, ¿no? Es una ampliación del parentesco, es decir, yo a esa mujer va a formar ahora parte de mi familia, voy a hacer una familia con ella. No éramos nada, ahora somos parientes, es mi mujer, yo soy su marido y tendremos nuestros hijos,
¿no? Dice, mediante el juramento. Es por eso, ¿no? Que en la antigüedad sobre todo se usaba, ¿no? Que es fulanita Pérez de Sánchez, ¿no? Porque yo me pido Sánchez. O sea, le pertenece al Diego, al Sánchez, ¿no? Diego Sánchez. Y se hacían ese tipo, ¿no? De nombramientos para decir, ¿no? De dónde vienes, tu historia es importante. Por eso el protestante no puede hacerse el ciego cuando entra a una iglesia, tiene que conocer la historia de su iglesia, si no, ¿de dónde viene? ¿Cómo sabes que el que la fundó no es un falso profeta, ¿no? Entonces es por eso dice el Papa, ¿no? Que Francisco una vez le preguntaron eso, y él decía que cuando tú conoces a una mujer, a ti siempre te va a importar su historia. Dice, es lo mismo con la iglesia, debes conocer la historia. Dice, no, tú no vas a andar o te vas a casar con una mujer que no sabes ni de dónde viene, qué papás tiene, qué estudió, ¿no? Tú quieres conocer, es lo primero que le preguntas, ¿a qué te dedicas, ¿no? Cuando una mujer te llama la atención, te gusta, de qué familia vienes, dónde vives y todo, quieres conocer la historia, ¿no? Entonces, miren, quedamos que esta unión pues conlleva también promesas, ¿no? Cuando estamos en el altar, bueno, ustedes estuvieron en el altar, yo todavía no me tocaba, pero dicen ahí, la mujer, ¿no? Promete y el hombre también estar en la salud, en la enfermedad, ¿no? En la pobreza, en la abundancia, todos los días de mi vida, dice, ¿no? Hasta el final, hasta la muerte. Entonces, hay una alianza conlleva promesas también, y lo van a ver ahorita, cuando veamos algunas alianzas sí son muy explícitas en que Dios hace promesas con el pueblo, y el pueblo también promete, supuestamente, ¿no? Lo digo supuestamente porque el pueblo siempre traicionó a Dios. Digamos que el novio siempre fue fiel, nada más que la novia salió bien, bien infiel, ¿no? En ese sentido, y viene representando el pueblo. Entonces, miren, dice que es un vínculo familiar sagrado por medio de un juramento, ¿no? Se hace un juramento, de ahí las promesas. Entonces ahí tenemos el ejemplo de la boda, dos personas, y tenemos que puede ser comparado, algunos dicen, es que es como un contrato la alianza. Sí, nada más que el tema aquí, el contrato es como un intercambio temporal de bienes y servicios, o servicios. Eso sería el contrato, ¿no? Yo contrato, por ejemplo, un grupo musical, les pago para que toquen en una fiesta, es un servicio que hacen, pero es temporal. Y aquí hay una diferencia con la alianza con Dios, que la alianza con Dios generalmente es permanente. O sea, bueno, no, generalmente siempre es permanente, es para siempre. Entonces, es también un intercambio, ¿no? Pero es permanente. Y es un intercambio de personas. Aquí ya no son bienes y servicios. Con razón, cuando yo me caso, ¿no? Es una alianza perpetua hasta que la muerte nos separe y hay un intercambio de todo, ¿no? Prácticamente de todo, de pies a cabeza, toda tu intimidad, toda tu economía, la compartes con ella. Entonces es algo delicado cuando yo rompo esa alianza, porque le estoy fallando no a mi mujer, sino a Dios mismo, que es el que selló esa alianza. Entonces, fíjense al punto de que la familia de hombre, mujer, claro, me estoy refiriendo a eso, como Dios la ha mandado, es tan bendecida que Dios da un fruto de esa familia, que son los hijos, ¿no? Entonces van a ver que la alianza también con Dios da esos mismos frutos, da una descendencia bendecida. Por ejemplo, esa es la promesa que le dio a Abraham, ¿no? Bendecidas serán las naciones, ¿no? Entonces los sucesores, los que sigan. Entonces, sí hay una gran diferencia entre alianza y contrato. ¿Qué tan diferentes son? Es tan diferente como la prostitución del matrimonio, ¿no? La prostitución sería el contrato y hay un intercambio parecido al matrimonio, nada más que no es perpetua, ¿no? Es nada más por un rato, es temporal, y la alianza, en cambio, sería el matrimonio, que es perpetuo. Bueno, dice acá, Dios querido hacer una y otra vez, hacer con nosotros una familia. Ese es el detalle, que Dios ya tenía una familiaridad, por así decirlo, un vínculo familiar con nosotros en la creación, pero ese vínculo se rompió. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Al pecado original. Por lo tanto, a partir de ahí, siempre hay un esfuerzo de Dios para unirse con su pueblo. Siempre. Eh, no sé, me imagino que también, si lo comparamos con el matrimonio, seguimos esa analogía. Es como cuando se casaron, pero se pelearon y se separaron, ¿no? Pero todavía hay intentos de seguir volviendo, ¿no? Van y vienen, ¿no? Hagan de cuenta que algo parecido pasó así. Siempre fue una alianza. Nada más que esa alianza pues tuvo un desarrollo, por así decirlo, ¿no? Entonces, digo, el título de esta charla dice alianzas, ¿no? En plural. Entonces, en sí es una sola, nada más que ha tenido un desarrollo, así como un matrimonio luego anda peleado y andan y vuelven y se perdonan y luego vuelven, se vuelven a fallar, luego se vuelven a perdonar. Es un camino parecido, ¿no? Semejante, aunque no idéntico. Entonces, el pueblo siempre busca la reconciliación con Dios y Dios siempre accede, porque Dios tiene intenciones de hacer familia
con nosotros. No quiere que nadie se quede fuera de la familia. Entonces aquí, ya lo comentaba alguna vez, aquí esta persona escribe algo que me gustó mucho y me impactó en lo personal, digo, por mi vida personal, que yo lo he vivido y al rato se los voy a contar en mi testimonio, ¿va? Que quedamos. Es de que aquí menciona que Dios, dice, no es como nosotros. Dios sí cree en el matrimonio. Dios, a pesar de que sabe que la novia le va a fallar, o es imperfecta en ese sentido, es pecadora y puede fallarle, aún así Dios siempre tiene intención de volver, ¿no? Ojalá y así fuéramos con los maridos, con las mujeres o al revés, ¿no? Las mujeres con los hombres. Que aunque sabes que te falle, siempre hay una intención de tu parte de rescatar ese acuerdo, esa alianza que hiciste, ¿no? Entonces, Dios sí cree en el matrimonio, no es como los humanos que no creen en el matrimonio y te dicen, no te cases, ¿no? A mí muchísima gente me lo ha dicho, hasta católicos me lo han dicho, no, así estás bien, mejor ni le muevas. No, no sabes en la que te metes si te casas. Y gente así como que siempre aparenta arrepentimiento y digo, bueno, se supone que es un sacramento, ahí deberían ver a Dios. ¿Por qué parece todo lo contrario? Parece que fue una desgracia casarse, ¿no? Pero bueno, Dios no piensa como nosotros, afortunadamente, no es como un ser humano. Dios es tan humilde y tan perfecto y ama tanto, o sea, hay que amar tanto a alguien como para que a pesar de sus fallas le sigas amando, ¿no? Igual. Entonces así es Dios con el pueblo. Y aquí pongo la imagen, ¿no? De Jesucristo con su novia, que viene representada con la iglesia, que en realidad esa novia somos muchas personas, que formamos una unidad que es la iglesia, ¿no? Ahorita es la iglesia, claro. En aquel tiempo era el pueblo hebreo, ¿no? El pueblo que escogió Dios para que fuera su hijo primogénito, por eso le dice así a Moisés allá en Éxodo 4:22. Entonces, fíjense, dice, la alianza con Dios es más perfecta porque ni siquiera la muerte lo separa, nos va a separar de él. O sea, el matrimonio sí tiene un fin con la muerte, ¿no? Pero la alianza con Dios no termina. Aunque te mueras, sigues formando parte de Dios, de esa alianza. Por eso te vas al cielo con él. Entonces acá tenemos dos elementos que voy a mencionar acerca de la alianza en común que tienen. Número uno, que hay un mediador en las alianzas. Y ese mediador generalmente es una persona que va a representar a un pueblo grande. Ahorita vamos a hablar qué mediadores ha habido en la Biblia. Y van a representar, por ejemplo, Adán representa la humanidad. Eva también, ¿no? A la humanidad. Eh, por ejemplo, Moisés va a representar a los hebreos allá en Egipto. Pero siempre representan una comunidad grande. Y son líderes, ¿no? De algo, de algún grupo. Y otro elemento que también tiene una alianza es que se da en un monte, en una cima. ¿Alguno de ustedes conoce algún monte sagrado? A ver, que me mencionen a alguien, el que sea. Y van a ver que casi siempre el contacto con Dios conlleva una montaña, un monte. El monte Tabor, el monte Sinaí, Ujú. el Sí, monte de donde subió Jesús cuando tuvo la La transfiguración. ujú, sí. Ajá, el monte Tabor es el de la transfiguración, el Sinaí es el de Moisés, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en la actualidad hay montes que podríamos considerar sagrados porque tienen un vínculo con Dios. Por ejemplo, ¿en dónde fue la aparición de Guadalupe? Aquí en México, en un cerro también, fue en un monte. Cerro del Tepeyac, sí, sí. Exactamente. Por ejemplo, en Meyugore está el monte Podbordo, ¿no? Donde tienen las apariciones de Meyugore. Por Ajá. ejemplo, el monte, em, bueno, hay más, ahorita los voy a mencionar, ¿no? En una cima, ¿dónde está la ciudad de Jerusalén? Ajá, En también. una cima también, ¿no? Para subir, ir subiendo hacia el cielo, pues, representación. Ajá, Sí, sí. exacto. Entonces, ¿por qué el monte y por qué un mediador? Bueno, el mediador, Dios siempre se ha valido de alguien, de algún ser humano, porque así a él le parece. Hay veces que hay protestantes que nos dicen, no, es que tú es directo con Dios, perdón de pecados es directo con Dios, ¿cómo si tu salvación es directa con Dios? Como que no tiene que ver nadie, ni un ser humano, y todo es con Dios. Y digo, bueno, es que en realidad eso es un poco ignorancia, porque Dios no se ha valido así siempre, ¿no? De que todo sea directo con Él. Dios le ha gustado tener mediadores. Y es que el problema es ese, ¿no? Que cuando nosotros decimos que es que yo voy con el sacerdote, como que te echan en cara, ¿no? De que, ay, que Dios no puede, es solo, ¿por qué tiene que haber un sacerdote? No, es que no es que Dios no pueda, Dios sí puede, pero a él le gusta o a él le parece bien que haya un ser humano de por medio. Y ahí, ¿cómo le haces, no? O sea, ¿qué le vas a reclamarle a Dios? Pues no nos digas a nada a los católicos, ¿no? Yo lo que diría. O sea, Dios siempre se ha valido de hombres, sino ¿para qué tiene a profetas?
Para Dios hubiera sido bien fácil que Él mismo hiciera la Sagrada Escritura y nos mandara el libro desde el cielo, pero ¿para qué utiliza hombres que la escriban, ¿no? Profetas, ¿para qué usa Moisés? Porque a Dios le parece bien usar a los hombres, ¿no? Entonces no vamos a protestar en contra de eso, al contrario, abrazamos esa creencia, esa fe, porque así fue y es la verdad. Ahora bien, ¿por qué en un monte? ¿Qué tiene que ver un monte? Bueno, normalmente una colina elevada, eh, pues simboliza o hace, ¿no? Sentir al hombre en un ambiente normalmente silencioso. Si es elevado, te hace sentir cerca del cielo, ¿no? Cerca de Dios. Y son lugares donde normalmente se hace meditación. Y eso no nada más lo digo por el cristianismo, es en general. Son lugares que se les atribuyen también cuestiones místicas. Entonces, también tiene que ver con eso. Y aparte que desde arriba, ¿no? Se ve todo, o puedes contemplar toda la inmensidad, ¿no? Toda la creación de Dios. Lo digo porque más adelante vamos a ver eso, ¿no? Cómo tiene que ver con esto. Entonces, para hablar más a fondo del mediador, yo sé que ya hemos hablado de esta cita, pero vale la pena repasarla, que es la de ahí en Primera Timoteo, el capítulo 2, y ven que los protestantes siempre cortan la Biblia y te señalan solo este versículo, ¿no? El 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, si yo les digo, es que hay otros mediadores, por ejemplo, Adán, Moisés, Abraham, me van a decir, no, 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 el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, aquí lo dice el versículo 5. Bueno, sí, pero ¿en qué sentido es un solo mediador? Porque aquí, fíjense, aquí está esta palabrita que les encanta a los protestantes, dicen solo, sola escritura, sola fide, ¿no? Solo Cristo, solo la gloria de Dios, solo mediador, aquí está. Y de las pocas veces que la palabra sola está en la Biblia, ¿no? Y ahí sí le doy la razón a los protestantes. Pero aquí hay que entender por qué es solo Cristo. Precisamente es por lo que dice el versículo 6, porque dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, miren, cuando yo les hablo ahorita de mediadores, ninguno dio la vida por la alianza, ¿no? El único que lo hizo fue Cristo, por eso es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque fue el único que dio la vida para rescate o remisión, ¿no? Entonces, ténganlo eso en mente, no podemos desconectar el versículo 5 del 6. ¿Cómo estoy tan seguro que esa es la interpretación correcta? ¿No? Aquí dice, bueno, si seguimos la lógica protestante, dice, si Pablo está en contra de la intercesión, porque eso es lo que nos alegan ellos, cómo María va a estar en medio, cómo los santos van a estar en medio, si el único mediador es Cristo. Entonces dice, ¿por qué al principio nos exhorta a hacer intercesión? Y es lo que subrayo aquí arriba. Al principio dice, se hagan rogativas y oraciones y peticiones, ¿no? Entonces, son las dos cosas ahí juntas, ¿no? Sí se vale hacer oraciones y rogativas, claro que sí se vale. Entonces, si yo le pido eso a María o a algún santo, la puede hacer. No significa, o sea, son mediadores en el sentido de intercesión, de oración. No son mediadores en sentido salvífico. Es el único que tiene una mediación salvífica es Cristo. Eso es lo que quiero enfatizar. Solo Cristo hace ese papel, por eso es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo estoy tan seguro que esa interpretación es correcta? Porque alguien me va a decir, ay, bueno, es una interpretación más la tuya. Porque es consistente con las demás citas bíblicas. Miren, aquí se las pongo, el versículo 5 y 6. Es lo que ellos dicen, lo que ellos nos alegan. Fíjense ya. Por ejemplo, ellos también nos dicen en Primera de Juan 2, del versículo 1 al 2, ahí es donde ellos alegan, ¿no? Aquí dice que el único abogado ante el Padre es Jesús, no es otro, ¿no? Entonces aquí Juan nos dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Dicen, ¿ves? Es el único abogado. Y aquí miren, acá hay un sesgo muy grande que cometen. No puedes asegurar, es que dices, es que es el único, no, es que eso de único es un agregado tuyo, ¿no? Es un agregado que le haces a la Biblia. Aquí no dice que es el único. Dice, tenemos un abogado que es Cristo ante el Padre. Nada más dice eso, no tienes por qué agregarle que es solo, que es el único. No, eso es un agregado. No, es que no diga otro, no, es que eso es diferente. La ausencia de evidencia no es evidencia. Si no lo dice, no tienes que asegurar. Es como si Rigo yo lo conozco aquí por Zoom y yo me atrevo a decir, no tiene hijos. Y yo lo aseguro, no tiene. ¿Por qué? Pues porque no los he visto aquí en la pantalla. Ay, pero pues no lo sabes. El hecho de que no los veas, ¿no? No significa que no tiene hijos. A lo mejor sí los tiene, ¿no? Ah, bueno, no porque no esté escrito significa que no es que es el único, ¿no? Eso es a lo que me refiero, que si no hay evidencia no tienes por qué asegurar nada. O sea, esa ausencia de evidencia no es evidencia. Entonces, ese es un tema de lógica que cometen bastante ellos, ¿no? En muchas interpretaciones, muchas doctrinas aseguran eso ellos. Entonces dicen, es que la Biblia no lo dice, ¿no? Pues sí, la Biblia tampoco dice que Jesús fue célibe, ¿no? O sea, no lo asegura. Y sin embargo ellos lo enseñan, que Jesús fue célibe. Entonces miren, dice acá,
es el mismo argumento que usan, ¿no? Para decir es que no hay bautismo de niños, porque no lo dice la Biblia. Ah, bueno, pues sí, pero el que no hay un ejemplo explícito no significa que no lo hacían. No podemos siempre enseñar de esa manera, ¿no? Dice acá, en Hebreos 7:25, por ejemplo, es otra cita que usan ellos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Habla de que Jesús intercede. Jesús intercede, no María, dicen ellos, ¿no? Romanos 8:34 es otra cita que también pueden usar, ¿no? Que dice acá, lo puse en rojo, el que también habla de Jesús, intercede por nosotros. Fíjense que no dice que es el único que intercede, no dice que es el... O sea, ya quedamos que sí es el único en el sentido de que dio la vida y que nos dio la salvación, eso sí es el único. Pero jamás los católicos vamos a decir, es que María nos da la salvación, los santos nos dan las... No, ni los santos ni María dieron su vida, ni nos dan la salvación. Ellos interceden de otra manera, o median de otra manera, a través de su oración, no a través de la salvación. Entonces, en Isaías 53, que ya sabemos que es un capítulo donde habla del Mesías, por ejemplo, al final, fíjense lo que dice. Habiendo él llevado el pecado de muchos, habla de Jesús, o el Mesías, y orando por los transgresores. O sea que Jesús también ora por nosotros, o oró por nosotros. Entonces, miren, aquí les voy a resumir, es la misma cita de 1 Timoteo 2:5. Aquí puse un elemento que es en rojo, un solo mediador entre Dios y los hombres y Jesucristo hombre. En verde, puse otro elemento que considero importante, que es la otra parte que ellos normalmente omiten y no la relacionan, que es porque es un mediador. En verde dice, porque él se dio a sí mismo en rescate. ¿Cuándo? A su debido tiempo, lo puse acá en morado al final. Ahora fíjense bien, ¿eh? La otra carta que también escribe Pablo es la carta de Hebreos. Entonces, si nosotros nos vamos con esta historia de que el único mediador es Cristo y lo entendemos como los protestantes, bueno, habrá que escudriñar. Por ejemplo, en Hebreos 12:24, vean cómo hace la misma relación Pablo entre mediador y rescate, o pacto, o sangre, ¿no? Dice acá, entonces le estaba comentando, Sí, este, que acá en Hebreos 12:24 une también Pablo estos dos elementos. Mediador lo relaciona con el significado, que es en verde, ¿no? Que tiene que ver con un pacto o con la sangre rociada, que es lo que decimos. Él es el único en ese sentido, el que dio su vida para nuestra salvación. Y lo dice varias veces, ¿eh? En la misma carta de Hebreos. Por ejemplo, acá en Hebreos 9:15 lo vuelve a decir. Dice aquí Pablo. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión, vean siempre cómo unen esos dos elementos, mediador con sangre o con muerte, sacrificio, ¿no? Con todos estos elementos, igual que en 1 Timoteo 2:5, lo dice otra vez. Hebreos 8:6 dice, porque ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, ¿no? Otra vez, mediador con pacto. Entonces, fíjense, que mediador entre Dios y los hombres no es lo que a mí se me antoje creer, de que no, pues nada más Él ora por nosotros. No, es lo que dice la Biblia. O sea, es mediador porque nos trae un pacto. Entonces, si el católico, obviamente, no creemos que María nos trajo el pacto, no creemos que ningún santo nos trajo una nueva alianza, pues entonces la mediación no es en ese sentido a la que nos referimos, es en el otro sentido. Ya lo dije 1000 veces, en el sentido de las plegarias, de las peticiones y las rogativas que nos sugiere Pablo. Entonces, la mediación, según San Pablo, según la Biblia, en todos estos versículos, la mediación se refiere a la alianza. Y en este caso, para Cristo es una alianza con un sacrificio. En la misma Reina Valera también acá, en Hebreos 7:22, algunas traducciones dicen Jesús es hecho mediador de un mejor pacto, ¿no? Ahí la Reina Valera le pone mejor fiador de un pacto. Y aquí es donde, pues se va para el suelo esa interpretación de que es que los protestantes dicen, no, es que el único mediador es Cristo, como creyendo que es el único título que se le puede dar, o sea, es un título único de Cristo, ¿no? Y yo les demuestro que en la misma Biblia el mismo pueblo no, o sea, nos da a entender que no es así. Aquí habría una contradicción, ¿eh? Si yo interpreto así como los protestantes la mediación, fíjense, en Gálatas 4, está acá, en el siguiente de Gálatas. En Gálatas 3:19. Digo, de Gálatas 4:4, lo único que puse aquí es que Cristo vino, ¿no? Vino para dar cumplimiento a su debido tiempo, ¿no? En una plenitud del tiempo, tuvo que haber una plenitud, por eso lo puse aquí morado como acá arriba, que es la semejanza. ¿Para qué vino Jesús? Para redimirnos, ¿no? De una ley que nos tenía, que era la antigua ley, y ahora nos tiene una nueva ley, una nueva alianza. Entonces les mencionaba que si es cierto esto, que mediador es un título único de Cristo,
Entonces nos debemos preguntar por qué a los Gálatas Pablo les dice otra cosa. Gálatas 3:19 les dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Cuando Pablo aquí habla de ley, está hablando de la antigua alianza, de antes de Cristo. Fue añadida a causa de las transgresiones, dice, hasta que viniese la simiente, es decir, ¿la simiente cuál es? La de Cristo, ¿no? O sea, Cristo representa esa simiente. A quien fue hecha la promesa. Ah, ahí me remonta al Génesis 3:15, ¿no? La simiente aplastará tu cabeza, le dice la serpiente. ¿Sale? Entonces, ahí me está repitiendo ahí. Dice, y fue ordenada por medio de ángeles, está hablando de la ley, dice, en mano de un mediador. ¿Cuál fue esa ley que fue dada en mano de ángeles a través de un mediador? La de Moisés. Es que está hablando de la antigua alianza. Ah, entonces Moisés es mediador. Entonces eso de que es el único título solo para Cristo no es cierto. También Pablo se puede referir a mediador como Moisés. ¿Dónde más lo dice? Por ejemplo, Juan 1:17 dice, por la ley, dice, pues la ley por medio de Moisés. Ah, o sea que Moisés es mediador de esa ley. Porque dice, por medio de Moisés fue dada la ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. O sea, ahí tenemos dos cosas. Algo que fue mediador Moisés y ahora mediador Cristo, ¿no? Entonces, chequen eso, para que eso sea un buen argumento que den cuando les digan primera de Timoteo 2:4, ¿no? Que siempre es el caballito de batalla. Entonces, miren, vamos a entrar aquí ahora sí en materia. Alianza. Entonces tenemos al primer hombre, que es Adán. Eh, ¿Dónde fue dada esta alianza, por así decirlo? Ahorita vamos a ver el detalle, es la primera alianza que vamos a ver. ¿En qué lugar fue? ¿Dónde nos narra el Génesis que estaban Adán y Eva? A ver, alguien que me diga, está muy fácil. Nada más digan. ¿Hay alguien por ahí? Sí, en el Edén, Ajá. en el Si usted, Edén. sí, claro. Nosotros no estamos tan familiarizados con que el Edén sea una montaña. O seguramente a lo mejor no han puesto atención en eso, en la Biblia. Pero yo les voy a demostrar acá con las citas bíblicas que el Edén sí es un monte. Entonces ahorita vamos a ver en qué parte es la alianza. ¿Sale? Después de Adán, cronológicamente lo voy a mostrar, es Noé. En la tierra de, ¿dónde fue dada esta alianza? En la tierra de Ararat, que es también un monte. Y vamos a ver todo con versículos bíblicos. Cómo de verdad son mediadores, de verdad hubo una alianza, un acuerdo, promesa, y fue en estos lugares que eran montes. La otra que sigue después de Noé es Abraham. Y Abraham fue en el monte o la tierra de Moria o Moria. Eh, Después sigue Moisés. Eh, Miren, cada una de estas tuvo un desarrollo. Entonces, digamos que la cúspide de la alianza fue en cada uno de estos lugares. Lo menciono porque también hay otro monte que se habla en la historia de Abraham, donde también Abraham tenía contacto con Dios y le puso un altar, pero la plenitud, digamos, de esa alianza fue cuando fue el casi sacrificio, ¿no? De Isaac, y esa fue en la tierra de Moria, ¿sale? Y lo digo también porque Moisés, todos sabemos que fue en el Sinaí donde le dio las tablas, Dios, pero deben saber también que la segunda ley, que se dice también Deuteronomio, ¿no? Es el último libro del Pentateuco. Esa no se la dio en el monte Sinaí, fue en el monte Pisigá, se llama así. Bueno, lo voy a contar más adelante cuando veamos la alianza con Moisés, pero siempre vean cómo es en un monte. Tenemos a David, que es otra persona, y también quiero que noten que cada uno de estos, Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, todos son figura de Cristo. Y si se dan cuenta en el Nuevo Testamento, a Cristo se le compara con Adán, se le llega a comparar con Noé, con Abraham, con Moisés, y todos representaban una pequeña parte o aportaban piezas a un rompecabezas que vamos al pan al final, de lo que es Cristo. Y les va a hacer mucho sentido muchas cosas que hizo Cristo, incluso muchas palabras que él dijo, que nos van a remitir a estas alianzas. Ah, pues con razón, Cristo es el nuevo Moisés, Cristo es el nuevo Adán, Cristo es el nuevo Abraham, ¿no? En ese sentido. Y Cristo, hijo de David, no se le menciona mucho en el Nuevo Testamento. David fue en el monte Sión. Digo, aquí bueno, haré un paréntesis de que el monte Sión está en la tierra de Ararat. De hecho, una decisión que tomó Salomón de construir el templo fue en ese lugar porque era un lugar sagrado, porque ahí es donde Isaac, fue el evento de Isaac donde iba a ser sacrificado y por eso ahí construyen el templo. Salomón construye el templo en ese lugar, porque lo consideraban
un lugar importante para el judío. Y el último mediador, que es Jesús. ¿Y recuerdan en cuál monte fue? Donde Jesús hace su alianza, o bueno, la cúspide de su alianza. Alguien que recuerde el nombre, ya está más fácil, ¿no? El Monte de los Olivos sería. Fíjense, ese es otro monte famoso, nada más que no fue ahí. Sí, también le llamaban monte ahí, pero digo, es importante porque ahí también tiene un contacto y hace oración con Dios, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? Casi siempre un cerro o un monte lo ocupan para orar, pero fue en el Gólgota, ajá, fue de la crucifixión. Entonces, el Gólgota también era un cerro, De la calavera, ¿no? y ajá, en hebreo significa la calavera, y curiosamente el Gólgota geográficamente está muy cerca del monte Moria, ¿no? No está muy lejos. Entonces, miren, vean, ahí están todos los mediadores, que en realidad Cristo pues nos trae la plenitud, ¿no? Cristo trae la perfección. Lo que se falló en todas las alianzas, Cristo ya lo hace perfecto. Entonces decíamos, es el único mediador, sí, en el sentido salvífico. Ninguno de estos hombres dio la vida. Ninguno de estos hombres murió en martirio, por así decirlo, por la humanidad. Solo lo hace Cristo. En ese sentido sí es el único. En ese sentido, ¿no? Entonces tenemos esto. Hay una característica que tienen los mediadores. Por ejemplo, acá en el Salmo 1:6 nos dice esto, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esta era una característica que tienen los mediadores todos, y lo van a ver. Es decir, que son hombres justos. Y a Dios, como que le agrada esa justicia o le agrada esa gracia, dice también, hallaron gracia en Dios, ¿no? Y eso, de algún modo, tiene que ver con que Dios los escoge por esa santidad, por así decirlo, que viven, para que ellos sean los mediadores o los portavoces, ¿no? Van a ser como profetas, que van a hablarle al pueblo y les van a decir, ¿saben qué? Dios dice esto, Dios dice lo otro. Yo ya les decía, fácilmente si el Dios quiere pudo hablarles directamente al pueblo, a ver, hagan esto, hagan lo otro, pero a Dios le pareció bien poner a un hombre de mediar. Un ejemplo, Noé, dice acá, en estos versículos del Génesis 6, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice. El, el otro versículo dice algo parecido, ¿no? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, lo menciona como un varón justo. Dice, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Fíjense. Allá en el Génesis 7:1 también dicen algo parecido, ¿no? Dice, dijo luego Jehová a Noé, entre tú y toda tu casa entra tú y toda tu casa en el arca. A ti he visto justo delante de mí en esta generación. Es una característica, ¿no? Eh, por ejemplo, a Abraham le dice lo mismo. Dice, y creyó, está hablando de Abraham, a Jehová, y le fue contado por justicia, dice. O por ejemplo, allá en Génesis 18:3, dice esto a Abraham, ¿no? Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, ¿no? Está esa frase de que ellos hallan gracia, o son justos, son varones justos. Fíjense, por ejemplo, a Moisés también le dice algo parecido. Allá en Hechos 7:20, si recuerdan ese capítulo, el 7 de Hechos, que narra el martirio de San Esteban. Y ahí un sacerdote tomó la palabra y habla hay un fragmento en el que habla de Moisés. Y ahí es un reflejo de lo que creía el judío en ese tiempo acerca de Moisés. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, ¿no? Todos los mediadores son gente agradable a Dios, que haya gracia delante de Dios. Allá, por ejemplo, en Éxodo 33, dice, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia ante mí, dice, en mis ojos. Le dice eso a Moisés. A David también le dice algo parecido, ¿no? Otro mediador, David. Hasta los días de David, halló gracia delante de Dios, ¿no? Eso también narra el mismo sacerdote que habla antes del martirio y de San Esteban. Dice, y pidió proveer el tabernáculo para el Dios de Jacob. Y curiosamente, ¿no? Ni modo que les diga, Jesús halló gracia ante Dios. O sea, pues Jesús es Dios, ¿no? Obviamente, pues, no, o sea, no puede ser eso. O sea, si es Dios, es perfecto, es el varón perfecto. Pero qué curioso, ¿no? Que el Evangelio de Lucas nos empieza narrando que alguien halló gracia delante de Dios. No es Jesús, obviamente, pero es alguien que le sigue a Jesús en ese sentido, que tuvo un contacto tan estrecho que le dio la carne. Esa es María. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás por su nombre Jesús. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Vean los títulos que le da.
y el Señor, dice, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces, pues uno podrá decir, digo, alguien que no sepa dirá, ¿pero qué no? ¿Su papá era José? ¿No? ¿O su papá es Dios? ¿O qué quiere decir esto de que David es su padre? Es que aquí el evangelista quiere enfatizar que hasta ese momento, como el último mediador había sido David, todos los judíos se quedaron como en esa parte, ¿no? David fue nuestro último padre, porque también así se le consideraba a los reyes, padres de las naciones, en la antigüedad se les consideraba. Por eso Abraham significa eso, ¿no? Padre de las naciones, también es un título real que se le da a Abraham. Entonces, si es sus padres David, bueno, entonces el evangelista me está diciendo, es que Jesús es el Mesías, ¿no? En otras palabras me está diciendo esto. Y por eso dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Y bueno, hasta ahorita son cosas que quería retomar. Yo creo que sí nos da tiempo de ver la alianza con Adán. Y bueno, primero hablar de que hubo una creación, ¿no? Vamos a ver, desde el Génesis capítulo 1, verso 1, y tenemos, ¿no? Que Dios comienza haciendo una creación. Antes de crear al hombre, pues se narran 7 días de creación. Ahí vamos a tener ataques, ¿no? Sobre todo de parte de los ateos, que van a decir, ¿cómo es posible que al cuarto día Dios hizo el sol y la luna y entonces si a partir del cuarto día comienzan los días, ¿cómo es posible que me empiece hablando del primer día, el segundo día hacia el cuarto día, aparece el sol, ¿no? O sea, ¿cómo medían los días? Y bueno, eso es un debate, ¿no? Que siempre ha existido. Lo que sí sabemos por Biblia, y el apóstol Pedro nos lo dice, que para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. En otras palabras, lo que está diciendo acá Pedro es que los días de Dios son totalmente distintos al tiempo que nosotros medimos. Por lo tanto, cuando aquí habla de la creación en 7 días, no vamos a entender a lo mejor días de 24 horas, ¿no? Precisamente no es así, sino que es una manera didáctica, muy probablemente en la cual en la antigüedad se narró, o Dios reveló, pues, al escritor del Génesis, que se le atribuye que es Moisés, eh, para narrar la creación. Y va a haber quienes digan, no, pero es anticientífico, eso no coincide con la ciencia. Miren que no es tan así. De hecho, el Génesis narra la creación del tiempo. Se le atribuye eso al día uno. Y qué curioso que la física ha encontrado, ¿no? Que el tiempo tuvo un origen. Y qué curioso que el que propuso la teoría del Big Bang fue un sacerdote católico llamado George Lemaitre, ¿no? Porque a veces nos dicen eso, no, pero el universo se originó con el Big Bang. Bueno, no sé si sepas que un sacerdote católico propuso eso. Y de hecho le fue cuestionada esa proposición, esa teoría, porque era muy creacionista. ¿Cómo crees, no? Que va a tener un origen el universo? Si el universo debe tener, pues debe ser eterno. Entonces, aunque todavía eso podrá ser debatido, pero lo curioso es que es así, ¿no? Que el catolicismo también ha tenido que ver con la ciencia, ¿no? Y no estamos peleados con la ciencia. Entonces, obviamente la narración va a ser didáctica para que lo aprendan las personas de la antigüedad. ¿Se imaginan que Dios comience hablándoles? Fíjate que la creación fue a través del Big Bang, ¿no? Y fíjate que se originaron todas las estrellas, agujeros negros primordiales, dice Stephen Hawking, ¿no? ¿Ustedes creen que los antiguos iban a entender en ese lenguaje de ciencia? Pues claro que no. Es obvio que el lenguaje primitivo o antiguo va a ser muy didáctico, incluso va a parecer como fábula, ¿no? Porque a veces nos dicen eso, nos cuestionan cómo una serpiente va a hablar, y lo tratan de ridiculizar esto, pero deben de entender que todas las culturas en el mundo siempre han narrado la creación de una manera didáctica, pero al final lo que importa es que la Biblia no es un libro científico, sino que es un libro teológico y nos quiere dar una enseñanza. Aquí lo que importa es la enseñanza. ¿Qué mensaje me quieren decir con la creación, ¿no? Entonces, miren, hay algo que voy a rescatar porque tiene que ver con todas las demás alianzas, y esto va a tener que ver porque las demás alianzas van a querer representar esto que les voy a mencionar en esta diapositiva, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 2, ¿no? Dice que, o da a entender que la creación eh, de todo es un templo. ¿Y esto cómo es? Se hagan de cuenta así como entran a un templo y hay un lugar sagrado, un lugar más santo, también hay símbolos de que es un templo. Resulta que el Edén tiene muchas cosas muy parecidas a esto. ¿Cómo lo sabemos? Porque resulta interesante que en el Génesis 2:1 esa narración se parece mucho al Éxodo 39-32, cuando, por ejemplo, cuando Moisés termina de hacer el tabernáculo, que es el lugar sagrado donde tiene el encuentro con Dios, por así digámoslo, es como su parroquia, ¿no? Un templo chiquito que construyó Moisés, y tienen elementos parecidos, ¿no? Por ejemplo, ahí en el Génesis 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, ¿no? Y acá del otro lado dice, ¿no? Que fue acabado el tabernáculo
fue acabada la obra del tabernáculo de reunión. De este lado dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra, la menciona como una obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y hay una bendición acá, dice, ¿no? Dice, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y acá también hay otros elementos parecidos, ¿no? Que dicen, en conformidad de todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de todo Israel la obra. Y vio Moisés toda la obra. Y aquí que la habían hecho como que había mandado y los bendijo. También aquí hay una bendición de por medio. ¿Qué otros versículos me dicen que la creación es un templo? Por ejemplo, acá el Salmo 78-69, que dice, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra, que cimentó para siempre, ¿no? La compara con la creación. Por ejemplo, miren el Salmo 148, desde el versículo 1, que dice, alabad a Jehová de los cielos, alabadle en las alturas, ¿no? En un templo es donde también alabamos. Dice, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, y fíjense qué cosa, ¿no? Dice, alabadle el sol y la luna. O sea, ya se empieza a meter con la creación. Es decir, no nada más las personas la alaban, sino también, pues también los objetos, ¿no? Toda la creación empieza a alabarlo. Sol y la luna, alabadle, vosotros todas las lucientes estrellas incluso, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados. Fíjense ahí la relación que da. Entonces, toda la creación alaba a Dios. Dice, le hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Entonces, aquí tenemos razones para pensar que la creación, especialmente el Edén, es un templo. ¿Y saben por qué lo menciono? Porque, bueno, me adelanto un poco. Cuando Salomón hace el templo, ahora entienden por qué esculpen las paredes animales, plantas, porque quería que se pareciera al Edén, ¿no? El templo. Y por eso muchos templos guardan elementos muy parecidos. Por ejemplo, miren, allá en el Génesis 2:11 dice algo curioso del Edén. Habla de unos ríos que nacen ahí, dice el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio, el bedelio es también una piedra, perdón, es una resina, que también se le puede considerar, ¿no? Como un objeto semejante en el sentido como las piedras preciosas, ¿no? Como el ámbar, por ejemplo, hagan de cuenta. El ónice, que es también una piedra preciosa. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto? El ónice, el oro con las piedras preciosas. Siempre en la antigüedad se le ha relacionado a Dios o a la figura divina con lo que es bello, por así decirlo, ¿no? Entonces, se darán cuenta por qué nuestros templos tienen oro, piedras preciosas, porque también tratamos de simular el Edén, lo que era el Edén, lo que perdió el hombre, lo transportamos a nuestros templos, ¿no? Si Edén es un templo, en nuestros templos procuramos simular lo mismo. Eso siempre también hacían los judíos. Tenían oro, piedras preciosas. Ahora se dan cuenta por qué en el relato del Éxodo Dios manda hacer una placa a los sumos sacerdotes de oro que iba a tener 12 piedras preciosas, ¿no? Siempre van a ver esa relación con Dios, de su realeza con las piedras preciosas, con el oro, con lo que es bello o valioso. Otra cosa, por ejemplo, ahí que había en el Edén, dice, hecho pues fuera eh, al hombre, dice, y puso al oriente del huerto del Edén querubines. O sea que había también ángeles. Dice, fue cuando los desterró, ¿no? Adán y Eva. Menciona este elemento de los querubines. Y bueno, esa también es una razón por la cual, si en el Edén había ángeles, es por la cual nosotros también ponemos querubines y ángeles en las iglesias. Ustedes cuando entran en la catedral acá de Cuernavaca, en cualquier iglesia, normalmente están estas figuras de querubines. ¿Vale? Esa es también una razón de por qué también simulamos eso. Ahora bien, el Edén es un monte, es lo que les iba a mencionar. Bueno, tenemos buenas razones para creerlo. Una por tradición, la tradición judía también lo dice, los católicos también lo hemos creído. Y en la Biblia, por ejemplo, allá en Génesis 2:10 dice, y salía del Edén un río. ¿Cuál sería la razón por la cual nazca un río de un lugar? Bueno, porque sea un lugar elevado, ¿no? Sea una montaña. Y de ahí se entiende que se origina un río, ¿no? Y pues va cayendo por gravedad, la corriente. Probablemente el Edén era un lugar elevado. Eso donde también lo vemos. Incluso es muy explícito Ezequiel. El profeta Ezequiel cuando habla de... en algún momento en una clase vimos esto, en Ezequiel 28, cuando hablamos de los ángeles caídos. Por eso dice, tú, querubín grande, está hablando de Satanás, protector, yo te puse en el monte santo, ¿no? Habla de ese lugar como un monte, es lo que les digo. Dice, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad.
y pecaste. Dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, ¿no? Si se acuerdan que fue desterrada también la serpiente, ¿no? Del lugar. Entonces a eso se refiere Ezequiel, de un santo monte, que el monte de Dios, ¿cuál? El Edén era. Miren, cuando les hablé de que todos los mediadores habían hallado gracia ante Dios, no mencioné una cita de Adán, ¿no? Es decir, no, Adán no necesitaba esa gracia porque antes de que él pecara, ya vivía en una comunión tan estrecha con Dios que incluso el Génesis nos dice que caminaba con Dios. Y dense cuenta cómo conforme vamos a avanzar en las alianzas, el hombre se separa de Dios cada vez más, ya no camina con Dios. Por ejemplo, al pueblo hebreo le impidió, le dijo a Moisés, no pueden entrar al tabernáculo, solo yo hablo contigo. Es decir, ya había una distancia de Dios con el pueblo. ¿Por qué? Porque como habían pecado, se rebelaban, siempre existió esa distancia. Y cuando viene Cristo es todo lo contrario, ¿no? Con la alianza eucarística tenemos ya la comunión que habíamos perdido. Entonces, de ahí el término, ¿no? De nuestra primera comunión, por eso la celebramos tanto, porque dentro de toda esta historia de salvación, ya alcanzamos esa comunión gracias a Cristo. Entonces, fíjense acá, ¿qué significa esto? Dice, entonces, bueno, este versículo ya lo hemos visto varias veces, cuando hace la creación del hombre. ¿Qué dice acá en Génesis 1:26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. ¿Qué significa imagen y semejanza? Si yo llego y les digo, este niño fue hecho a imagen y semejanza mía, ¿yo qué les estoy diciendo implícitamente? Pues que ese niño es mi hijo, pero, o sea, ¿no? Por eso Adán es hijo de Dios. Y lo voy a demostrar aquí con la Biblia, ¿no? La pista donde entendemos eso, entendemos que bíblicamente sí que significa eso de ser hecho y a imagen y semejanza, significa que es tu hijo. Es, por ejemplo, acá, ¿no? En Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Entonces siempre está esa relación de hijo con semejanza. Dice, conforme a su imagen, ¿de quién? De Adán, ¿no? Y su hijo, ¿quién era? Set, es el tercer hijo de Adán. En la Biblia, ¿dónde nos dicen que Adán es hijo de Dios? Lucas 3:38, cuando habla de una pequeña genealogía, Lucas menciona esto. Dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán. Y Adán aquí lo menciona como hijo de Dios, en Lucas 3:38. Ahora bien, fíjense, Adán es hijo de Dios. Ahora les voy a decir por qué Adán creemos que es sacerdote. Bueno, acá en Génesis 2:15, Dios le da un mandato a Adán. Toma pues a Jehová, dice, Jehová Dios al hombre, tomó y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Estos términos hebreos de labrar y guardarse significan guardar o cuidar y servir. Dios encarga a Adán resguardar y servir el Edén. Si el Edén es un templo, bueno, pues se podría decir que Adán es sacerdote. ¿Por qué? ¿O cómo sabemos esto? Que en la antigüedad siempre el judío se refirió a esto, con estos dos verbos, los menciona, se refiere a servir y guardar. Porque siempre que se usan estos verbos es en el sentido del templo. Por ejemplo, en Números 3, del 7 al 8, dice, y desempeñan el encargo, que es encargar, cuidar, ¿no? De él, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo. El tabernáculo es como el Edén de ese tiempo, por así decirlo, ¿no? De reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado en ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. ¿A quién le está hablando? A los sacerdotes. Los sacerdotes tienen que cuidar y servir al pueblo. Entonces Adán tiene esa misión de cuidar y servir el Edén. Entonces significa que los templos son una imitación del Edén. ¿Por qué? Porque el Edén es un encuentro con Dios. Entonces, eso representan en la actualidad los templos. Es como un Edén, es decir, por eso yo voy a un templo a orar, porque quiero tener un encuentro más íntimo con Dios. Del mismo modo que lo tenía Adán en su momento antes de pecar, ¿no? Entonces, servir y cuidar describe la tarea de los sacerdotes en el culto. El Edén sería un templo donde Adán sirve y cuida. Y hay más versículos, ¿no? Por ejemplo, acá número 18:5 al 6, también es muy explícito. Cuando habla del santuario dice cuidar el altar, y habla acá abajo dice sirvan en el ministerio. Aquí en Primera de Crónicas igual, ¿no? 23:32 dice guarda el tabernáculo, la guarda del santuario, y habla de un ministerio de la casa de Jehová, es decir, la casa de Dios, el templo. Un ministerio es un servicio que nosotros damos. Me voy a saltar este de Ezequiel, pero en esencia es lo mismo, también prueba esto, lo que es servir y cuidar, ¿no? En Ezequiel 44:13. Entonces, Adán tiene, ya quedamos, es hijo de Dios, es sacerdote, pero también es rey. ¿Dónde vemos que se le puede otorgar la realeza a Adán? Acá en Génesis 1:26, ya lo leí, que fue hecho a imagen y semejanza, pero fíjense acá que dice, y señoré en los peces del mar. Es decir, ese hijo de Dios, Adán, va a ser señor, dice, de los peces del mar,
Y fíjense acá, el versículo 28 dice que cuando hizo la creación Dios, dice, los bendijo y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿no? Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, que Dios da a Adán un dominio sobre las criaturas. Eso es un rey. También Adán es profeta. ¿En qué sentido? Pues resulta que acá en Génesis 2:18 dice esto, Dios, ¿no? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ya conocemos esta historia, ¿no? Que le da a Eva, lo hace caer en un sueño profundo. Dice, y le trajo a Adán, perdón, Jehová Dios formó pues toda la tierra, dice que forma las bestias, y le da ese permiso, por así decirlo, de nombrar a las bestias, pero también acuérdense que cuando se le presenta a Eva también le da un nombre, Adán le da el nombre de Eva, ¿no? Que en hebreo sería como, digo, el equivalente sería como en español decir, varón es Adán, mujer sería varona, sería como el femenino de Adán, pero como en español no hay un femenino de Adán, le llaman Eva, que al final significa madre de los vivientes. Por eso algunas traducciones de la Biblia le dicen varona, ¿no? Como acá, aquí dice esto, será llamada varona, que en realidad en hebreo les digo, sería como el equivalente al femenino de Adán. Entonces, esa capacidad que Dios da de que él nombre, Adán, a las criaturas, también en la antigüedad se consideraba que tú nombras a alguien sobre lo cual tú tienes un dominio. Por eso tus hijos tú los nombras, tú les pones su nombre, porque son tuyos, están sobre tu dominio, tú eres el papá, tú les pones el nombre. Háganle cuenta que Adán fue lo mismo, le puso el nombre a las cosas, incluso a su mujer le puso el nombre. Entonces dice acá, Dios dio a Adán el privilegio divino, porque eso solamente el creador lo puede hacer, dar nombre a su creación. Pero Dios decidió darle ese privilegio a Adán. Le dijo, tú nombra las cosas. Entonces dio un privilegio divino a Adán de nombrar todas las cosas que son de su dominio. Adán habla en nombre de Dios, por eso pone los nombres a la creación. Significa que Adán, si habla en nombre de Dios o es portavoz de Dios, entonces porque Adán es un profeta. En ese aspecto lo podemos decir. Otra cuestión, y aquí ya viene más el tema de la alianza, que es que Adán es esposo. Y esto es importante, porque todos los mediadores tienen todos estos títulos. También son esposos, son sacerdotes, eh, son todo esto, ¿no? Lo que les he venido mencionando. Entonces no los olvidemos porque vamos a irlo viendo en cada alianza, todos estos títulos. Fíjense que allá en Génesis 5:2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces fíjense que hay una bendición, ¿no? Y después hay una orden también de fructificado y multiplicado, ¿no? Es también un fundamento del matrimonio, porque hay una bendición primero y después tienes hijos, ¿no? O sea, después de que te casas. Aquí cuando crea a Eva, que es este versículo en el capítulo 2, verso 22, dice, ¿no? Aquí dice una frase, Adán, que es el primer poema de la humanidad, yo creo, dice, cuando ve a Eva, ¿no? Pues queda cautivado, enamorado, Adán queda flechado y dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué está haciendo aquí Adán? Está declarando un parentesco con Eva, una familiaridad, sí, una relación familiar, filial. A partir de ahora tú eres carne de mi carne, ¿no? Entonces, ahí hay una alianza. Eso sería como un matrimonio. Adán es esposo. Entonces, significa que todos los mediadores también son esposos, incluso Cristo sería también esposo. Nada más, y se le menciona mucho, ¿eh? Él pone incluso parábolas del esposo. Y nada más que la esposa es otra, ¿no? Obviamente no es una mujer, en este caso es una congregación. Entonces significa que Adán declara su parentesco con Eva, es decir, formó una alianza. Y en esa alianza no solamente es con Eva, es también con Dios, es algo respaldado por Dios, porque Dios por eso también le concedió a Eva. Dice, entonces hay veces que bueno, es difícil o no lo saben porque no lo han leído, no les parece que aquí haya una alianza con Dios, pero la tradición judía siempre lo ha dicho, ¿no? Que Adán tuvo una alianza. ¿Cómo lo podemos ver reflejado? Por ejemplo, el profeta Oseas dice esto, por eso allá en Oseas 6:7, dice, más ellos, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto, o sea, la alianza. Allí prevaricaron contra mí. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? Ellos se portaron como Adán, traicionaron la alianza. Significa que si Adán traicionó una alianza es porque hubo previamente una alianza, ¿no? O sea, precisamente es esa de la que estoy hablando. Entonces es el versículo más explícito donde habla de una alianza que hizo Adán, que la tradición judía ya la creía. Y que incluso el Papa Juan Pablo II y otros papas también la han dicho abiertamente, ¿no? Que existió esa alianza.
Y todos ya conocemos esta imagen, ¿no? Que cómo fue la caída de esta alianza, donde ya están Adán y Eva, y ya saben, ¿no? Que el primer mandato que les da Dios, por así decirlo, fíjense, dense cuenta de cómo cada alianza conlleva también cláusulas, ¿no? O sea, sí está bien, vamos a formar familia, pero tú como esposa tienes que estar conmigo en las buenas y en las malas, tú como esposo igual, ¿no? Siempre hay normas que cumplir. Entonces, ocurre lo mismo. Había una alianza, una relación ya familiar entre Dios y Adán y Eva, pero había condiciones. No comerán del fruto de ese árbol. Entonces, algunos se preguntan, ¿no? Pero ¿cómo es posible? ¿Para qué Dios se le ocurre poner eso? Puso en peligro a Adán y Eva. ¿Cómo confía en ellos? ¿Cómo, cómo pone en riesgo la alianza, ¿no? Si les dio libertad, sabe que pueden caer, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué hace eso Dios? Bueno, pues resulta que tal parece que a Dios le gusta que el hombre o su creación tenga una madurez y que también demuestre cómo usan su libertad y que aún pudiendo pecar y equivocarse, aún así decidimos seguir a Dios. Entonces, gracias a que existe, digamos, esa norma, esa cláusula de lo que no se debe hacer, nosotros demostramos fidelidad ante Dios, que era lo que tenían que hacer Adán y Eva, ¿no? Pero ya saben que la serpiente, ahí dice el Génesis, que era un animal muy astuto, ya en Génesis 3:1, y se le acerca a Eva y le presenta la tentación del fruto, ¿no? Le dice, no, ¿cómo crees? Este, no va a pasar nada, se te van a abrir los ojos y vas a ver que van a ser como dioses y lo presenta como algo inofensivo. Del mismo modo que hoy, las tentaciones del pecado, el que va a robar, ¿no? El que está envidiando, el que tiene avaricia, el que es soberbio, se le muestra el pecado como una tentación seductora, ¿no? Y aunque al final hay consecuencias terribles que las pagará toda la humanidad. Entonces Eva toma del fruto, ya conocemos la historia, lo come. Y resulta, ¿no? Vamos a verlo a la luz del Nuevo Testamento. Por eso, el nuevo Adán es Jesús, ¿no? Representaría esa escena que tenemos ahí en medio de Adán y Eva, la serpiente y el árbol, la vamos a ver, ¿qué creen? En el Gólgota también. Resulta que Jesús sería el nuevo Adán. ¿Quién sería la nueva Eva? María, ¿no? Es decir, por una mujer entró el pecado, ¿no? Que fue Eva, pero gracias a una mujer también entró, o es coautora, ¿no? Con Jesús, corredentora, por eso decimos los católicos, que es la nueva Eva, que sería María. Una desobedeció, la otra obedeció, ¿no? Una se dejó llevar por la serpiente, la otra no. Igual Jesús. Jesús es el nuevo Adán en el sentido de que hizo todo lo contrario a Adán. Jesús es obediente hasta la muerte, cosa que Adán no hizo, ni Eva. Y María y Jesús sí lo hicieron. ¿Quién sería el demonio o la serpiente? Algunos dicen, es que fue Gestas, ¿no? El que intentó tentar a Jesús, el ladrón malo, ¿no? Que le empezó a decir, si tú eres Dios, sálvate a ti mismo. Tú eres el Hijo de Dios. Entonces la serpiente así como habló, pero en este caso la serpiente con Adán y Eva tuvo éxito, los hizo caer, aunque hubo alrededor de Jesús personas que le decían, sálvate a ti mismo, Jesús no perdió la fe, no perdió la fidelidad a la alianza. Hizo todo lo contrario a Adán, ¿no? Y María hizo todo lo contrario a Eva. Entonces, si Eva es madre de todos los vivientes, María es madre de toda la iglesia, ¿no? Ese sería el fundamento, la lógica. María es la nueva Eva. Eso lo decía San Justino Mártir. Y le decía como la nueva Eva. Los padres de la iglesia hablaban así de María y se expresaban así de María. ¿Quién será el árbol? Bueno, algunos dicen que es la cruz, ¿no? Porque si el árbol fue el instrumento para hacer caer a la humanidad en el pecado original, pues bueno, Jesús usa la cruz para todo lo contrario, para salvar a la humanidad, ¿no? Ese sería como el escenario, equivalente, pero con una actuación opuesta, ¿no? Si una escena fue para perdición, la otra fue para salvación de las almas. Y aquí sí quiero rescatar algo importante que es el sentido del sacrificio. Fíjense cómo desde el Génesis ya empezamos a ver que el sacrificio es importante. Lo digo porque en la actualidad el protestante se le olvida eso. Dicen que ya los sacrificios no existen y que ya es como algo más espiritual, algo superficial, pero el católico tiene la Eucaristía, ¿no? Esa es la ventana al sacrificio de Cristo que tenemos. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, en Génesis 3:1, cuando ya cometen el pecado, ¿sí se acuerdan que pues Adán y Eva se avergüenzan? Bueno, Juan Pablo II le llama la desnudez original, que es cuando comen el fruto y parece que ahí adquieren la concupiscencia, es decir, la inclinación al mal. Adán y Eva pierden dones, entonces sienten que la desnudez les avergüenza, se cubren con plantas, y acá dice que Jehová hizo al hombre Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
eh, debemos ver más allá de lo que dice esto, ¿no? Es decir, les dio la advertencia, si comen de este fruto morirán, pero no murieron. Sin embargo, como que Dios les dio una oportunidad, ¿no? Sí perdieron privilegios, por así decirlo, porque hubo consecuencias del pecado, pero al final, tal parece que Dios los cubrió, y vean que esta expresión de que me cubrió con su salvación, esa es una expresión muy judía, que también la sostenemos algunos católicos, y ahorita la voy a mencionar en dónde. Entonces, esas pieles, ¿de qué animal podrán ser? Bueno, la Biblia no lo dice, pero en un contexto judío pudo haber sido un cordero, es lo que se cree. Y eso ya prefiguraría cómo un cordero va a salvarnos y va a revestirnos, ¿no? Ahora entienden por qué San Pablo dice que estamos revestidos de Cristo, porque somos como Adán y Eva, pecamos, pero ahora Cristo nos recubre, nos reviste, que sería lo análogo a esto. Entonces Adán y Eva, dice, no murieron en el momento, pero su desobediencia tuvo que dar muerte a un animal. ¿De dónde sacó las pieles Dios? Probablemente fue del sacrificio de un animal. Sí. ¿Vale? A ver, entonces, compañeras, ¿quién quiere hacer alguna pregunta o quiere ampliar el tema este que hemos visto tan interesante? Isabel, Está silenciado. Ya. Ya. ya La está. verdad es muy interesante y muy importante eso de poder entender bien lo que es una alianza y un mediador. Entonces, la verdad me parece muy interesante. Muchísimas gracias por la exposición, Diego. Y pues hay bastantes citas, ¿no? Que tendríamos ahí cada quien que pues pararnos para o sea, para verlo, para estudiarlo, porque me parece muy interesante. Muchísimas gracias. Sí, fíjate, ya de esta forma, con esta narrativa que nos da Diego, haz de cuenta, a ver, ahorita si te pones a leer la Biblia, ¿a poco no ya la empiezas a saborearla desde otro punto de vista? O sea, le empiezas a agarrar sentido de otra forma. Fíjate, ya ahorita si te pones a leer la Biblia, el Génesis, empiezas a ver todo esto que nos platicó Diego y ya a la vez la disfrutas más, pues, ¿no? Con más curiosidad, pero es curiosidad, pues, por conocer esa revelación que ahorita nos acaba de platicar Diego así a grandes rasgos, porque nos saltamos mucho, ¿no? Para ir avanzando, pero sí es interesantísimo todo esto que vamos descubriendo. Bien, ¿quién más? Sofi, Pues está muy bien, es un tema muy importante para que así también nosotros, como usted dice, podamos ir descubriendo y pues leyendo todos los versículos que nos dio, ahí vamos a ir nosotros aprendiendo más, ¿sí? Y viendo las cosas también de otra forma, ¿verdad? Poco a poco. sí, sí, y vamos a subir estos videos, acuérdense, para que también los vuelvan a ver y repasar, y las citas que se nos pasaron, a mí ya se me han pasado varias. Según las fui anotando, pero varias se me pasaron. Ya volvemos a ver los videos y volvemos a ponernos al día, pues, con este conocimiento. Igual los otros videos que tenemos ya donde puso Diego, que se nos pasó así muy rápido, también hay que irlos viendo y para entrar en el mismo contexto de las clases que ya hemos tenido, los que hemos asistido. Algunas no han podido asistir todas las clases que tenemos, ¿no? Ya llevamos 36 o 37. Pueden ir viendo los videos en algún momento que tengan libre, los domingos, si se lo dedican a Dios, y ir leyendo la Biblia también con este nuevo punto de vista que nos trae Diego, ¿no? Entonces, Sí, está bien. sí, y así vamos nosotros edificándonos. ¿Quién más? Diana, ¿qué nos puedes platicar sobre esto? Pues la verdad me parece muy interesante y ahora realmente entiendo la importancia, digo, sí estudiar como esta parte de la apologética, pero también ahora puedo darme cuenta de la importancia que tiene el estudiar la Biblia, ¿no? Para que no la leamos por leerla, porque incluso yo me ha tocado platicar con personas que se dicen católicas y además, o sea, que dicen que leyeron la Biblia, pero además también han leído, por ejemplo, escritores que no son católicos, que son protestantes, según ellos para ampliar su conocimiento y tener como una mente más amplia
y más, o sea, como que su conocimiento se amplíe, pero ahora me doy cuenta que yo lo que les digo a esas personas es, ¿de qué sirve? O sea, si eso no te edifica, si eso no te ayuda para tu vida espiritual, si no te hace crecer en la fe, en lo que tú crees, ¿no? Pero ellos lo ven desde un punto de vista como intelectual, pero con esto que estoy viendo, yo siempre tuve ganas de estudiar o tener un curso de Biblia, pero esto que estamos viendo ahorita, la verdad me parece muy interesante. Y bueno, cortito, no pude ver el video de Diego, le piqué en el link que mandó y a mí no me abrió nada y me hubiera gustado mucho verlo, a ver si lo pueden reenviar después. Sí, Muchas gracias. sí, el que envió es un audio. Yo creo que porque debes de tener una cuenta por ahí en Hotmail sí, en Hotmail creo, Diego. Por ahí, pero sí, a ver si lo subimos, a ver si lo subimos así que lo puedes ver, que lo puedes escuchar en audio en internet, que sea así, que se pueda escuchar pues fácilmente. Sí, yo le piqué y no Sí, pasó nada. ¿sabes cómo se me ocurre subir ese audio? Porque es cortito, como de unos 10 minutos, ¿no, Diego? O 8 minutos. Y le voy a poner la cara de Diego con un teléfono separado para que vean a Diego y el audio. Que estén imaginando, ¿no? Como lo que están platicando ellos. ¿Sale? Está bien. Órale, pues. Muchas gracias. Sí. A ver, Erika. Creo, sí. Aquí estoy. Ándale. A ver, ¿alguna comentario sobre la exposición, sobre el tema? Híjole, a mí se me hizo bien interesante, pues así como Diego lo explicó, de estar en el Nuevo Testamento con Jesús, con los La comparación. profetas, la comparación, irnos al Génesis. Me encantó, fue una manera divertida de, pues, no sé, divertida de leer la Biblia. Gracias, Diego, por tu tiempo y por tu dedicación, por compartir con nosotros. Y gracias a Rigo y a Areli y a todos. Saludos. No, gracias también por estar aquí, gracias a Dios más que nada, porque, bueno, estamos aprendiendo todos, ¿no? Y entonces, a ver, mi comadre Mari, ¿ya estás cenando o si nos puedes comentar algo? Comadre Mari. Compartir algo, Compartir lo que algo, está comadre. cenando. O a ver. Ya tomé mis sagrados alimentos. Qué bueno. Me impresionó mucho lo de los montes y vi que tienen un significado impresionante, tanto para orar y tanto como para cuando Jesús nos liberó también. Nos salvó, pues dio su vida por nosotros. Es impresionante. Yo no me había puesto a pensar en todos esos momentos en los montes, ¿no? Y el de la Virgen también, que es igual, me impresionó todo eso. Estuvo muy interesante esta clase y muy explicadita, Diego, felicidades. Gracias. Me encanta. Explicas. Dios te bendiga y te siga iluminando para que nos ilumines tú también. Gracias. Sí, y fíjense la comparativa, lo que decía Erika, y yo creo que todos notamos la comparativa de las alianzas del Antiguo Testamento, o bueno, como dice Diego, es una sola alianza toda, pero hay varias alianzas dentro de esa gran alianza, porque, como dice, desobedeció a Adán y Eva, luego desobedece el pueblo de Israel, luego desobedece, y desobediencia tras desobediencia, infidelidad tras infidelidad de parte del ser humano hacia Dios. Entonces, toda esa comparativa que Diego nos hizo ver, lo de la Virgen María, lo de la cruz, lo del diablo ahí en este ladrón malo, lo del monte, ¿no? Lo de la salvación en la cruz, y toda esa comparativa muy importante, todo tiene relación, por eso no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Sin embargo, nosotros ya obedecemos el Nuevo Testamento sin dejar atrás el Antiguo. Y fíjense cómo vamos comprendiendo muchas de las cosas que ya estudiamos, pero ahora toman un sentido más práctico, más claro cada vez, ¿verdad? Perfecto. Y cómo conecta todo Adán, Eva,
Jesucristo, la Virgen, la iglesia, o sea, todo conecta perfectamente. El templo, sí. Templos, sí, es maravilloso aprender eso y entender todas esas. Y ahora cada vez que leamos la Biblia, fíjense cómo ya le vamos a dar otro sentido y una invitación, seguimos invitando a que agarremos la Biblia y tratemos de familiarizarnos ya en seguirla leyendo, lee y lee y lee y lee, porque una vez arrancándonos ya no la vamos a poder dejar, y más en el sentido apologético, que es nuestra materia que en este vamos dando. Hay varios otros sentidos, innumerables sentidos, o sea, no nos acabamos. Pero en esta clase específicamente es en la materia de la apologética, defensa de la fe. ¿Sale? Yo creo Muy que bien. todos estos que nos platicó Diego, todo este simbolismo yo creo que nos sorprendió a todas. Por ejemplo, hablando de las alianzas entre Jesús y la iglesia, que es la novia. Yo creo que nos sorprendió esa imagen bonita, ¿no? De que somos la iglesia, somos las novias de Jesús. Y aparte de eso, también las comparaciones de esos del monte, de los montes, las alianzas que Dios, que Jesús hace con nosotros, aislándolo con todos pues, los profetas, ¿no? Y me llama a mí la atención, la otra vez nos platicaba el padre en su homilía, nos decía el padre aquí, el párroco, nos hablaba que la oración es como un monte, como nosotros también la oración puede ser difícil de concentrar, difícil de orar, pero que así como es el monte, nosotros también nos tenemos que subir a ese monte y a orar con Dios. Así también me hizo recordar también a Jesús cuando se retiró a orar. Entonces yo creo que también a mí me queda como esa invitación de hacer más oración, de acercarme más a Dios, de estar más en comunicación con Jesucristo, con Dios, de retirarme a ese monte. Y recordando también pues esa canción, la de, ¿cómo se llama? Roberto Carlos, ¿no? Voy a seguir una luz en lo alto, ¿no? Y a orar y a estar más cerca de Dios. No me dejes tarea, que voy Me a quedo. querer escuchar esa canción. Sí, así es. Entonces es donde Jesús, o sea, Dios también pues se manifiesta a estos personajes, ¿no? En un monte, a todos en un monte. Entonces, pues esa es la invitación a mí a la que me deja, ¿no? A retirarme y a orar, a estar más cerca con Dios. Y algo que yo creo que no lo mencionamos ahorita, cuando estamos nosotros platicando, pero que no se nos pasó por alto. La comparación que hace, bueno, ya lo mencionaste un poquito, Arely, la comparación que hace de Dios con la esposa, de Cristo con la esposa y del ser humano, del hombre con la mujer. Y aquí se los voy a leer un poquito, Efesios 5:31, porque la novia es nada más y nada menos que la iglesia. Y el novio es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Fíjense cómo lo va a decir aquí. Efesios 5:31, dice, la escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Es un misterio muy grande. Ahí está el misterio que nosotros ahorita acabamos de ver bien, claramente. Este es un misterio muy grande. Pues lo refiero, ¿quién está hablando aquí? Pablo dice, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer a su vez respete a su marido. Es una historia de amor entre Dios y su pueblo, historia de amor entre Cristo y su iglesia, historia de amor entre el hombre y la mujer. Ahí la importancia del matrimonio, ¿verdad? Sale, Diego. Entonces ahora sí. Alianzas. Sí, y las alianzas que estamos viendo con Diego. Ahora sí, Diego, a ver, platícanos cómo te fue en el seminario. Bueno. Sí. Yo ya le había preguntado, pero queríamos que
compartiera con la mayoría de nosotros. Sí, Bueno, primero que me gustó mucho la experiencia, no me arrepiento. Me ayudó espiritualmente. Me di cuenta que que sí encajo muy bien para estar ahí, porque tienen el hábito de orar mucho, hacen rosario, misa diaria, laudes, ¿no? En las mañanas, Función diaria. las vísperas, y yo no tengo problema con eso. Y hay algunos que sí, tienen problema con eso, como que creen que entrar al seminario solo es aprender filosofía y ya, ¿no? Pero nos dijeron, no, tenemos que abarcar el área espiritual, humana, ¿no? Pastoral y no sé qué otra. Entonces me di cuenta que en todas las áreas no tengo ningún problema. Sí tengo el hábito de orar, normalmente voy diario a misa en la mañana antes de ir a la escuela. Siempre me gusta tomar la Eucaristía y empezar así el día, pasando al Santísimo. Y la oración no tengo problema, a mí no me aburre la oración. Eh, Después, en cuanto al intelecto, el conocimiento, la filosofía, bueno, pues este es un grupo que se dedica a esto, ¿no? La apologética se trata de eso, de leer, de conocer, de aprender. Y a mí me encanta, a mí me apasiona conocer mi fe. Y eso que no llevo tanto tiempo, ¿no? Desde el 2020 fue cuando empecé a militar como católico, ¿no? Ya a empezar a leer y a conocer mi fe, ¿no? Yo ya les comentaba, ¿no? Un poco chusco, yo entraba al Santísimo y yo no sabía qué era el Santísimo, o sea, qué representaba, ¿no? Ya después lo descubrí, pero yo entraba ahí nada más para orar, ¿no? El caso es que allá en el seminario fueron 5 días y durante esos 5 días te hacen entrevistas, diferentes sacerdotes. A mí me hicieron 3 entrevistas, creo que la mayoría nos hicieron, y ahí es donde ellos como que exploran bien personalmente si es o no tu vocación, y al final del seminario te dan una carta para saber si eres aceptado o no eres aceptado. Entonces, yo dije, a ver, voy a decir la verdad y a ver qué sale, ¿no? A ver qué me dicen. Y yo, la verdad es que el matrimonio a mí sí me atrae, sí me gusta. El matrimonio, el sacramento, ¿no? Eh, pero, como lo habrán oído en el audio, que los que lo oyeron, yo platiqué de ese tema con mi amigo, y pues hay cosas de mi pasado que me han detenido a creer en el matrimonio, porque tengo muy malos ejemplos de matrimonios a mi alrededor y en mi familia, y personas de mis papás, ¿no? Pero, entonces, cuando yo leí este tema de las alianzas, a mí me impactó mucho, porque dije, no puede ser que mejor, o sea, si yo sigo a Dios, no tengo por qué decir que no creo en el matrimonio, debería creer, ¿no? O sea, si Dios, debo seguir ese ejemplo de que Dios ama, ¿no? Y no tiene una barrera Dios de orgullo para decir, no, es que si me fallan, me separo, ¿no? O mejor nunca me caso porque me van a fallar, ¿no? O sea, no, Dios no es así. Entonces el caso es que yo platiqué en mis entrevistas de eso y me dijeron, llegó un punto en el que un sacerdote me dijo, a ver, del 1 al 10, ¿qué tanto quieres ser sacerdote? Y le dije, 5. O sea, le dije, 50-50. Le dije, es que también me atrae el matrimonio. Le dije, pero yo admiro mucho el sacerdocio, mucho. Y le dije, a lo mejor me voy a parecer como Simón el Mago, ¿ah? Pero a mí me atrae mucho eso de la sucesión apostólica. O sea, es 2000 años, se ha tenido, y yo no me imagino que un día recaiga eso sobre mí y yo pueda consagrar el pan y el vino, pueda absolver de los pecados a la gente. Eso a mí se me hace algo bien increíble. Y, y a mí me gustaría morirme y decir, yo en la tierra, yo absolvía pecados, ¿no? Yo consagraba el pan y el vino, yo fui de esos, de Cristo, ¿no? Pero la verdad es que tampoco, o sea, es que el sacerdocio sea superior al matrimonio, ¿no? O sea, son caminos donde en los dos caminos buscas lo mismo, santificarte, ¿no? Ya sea como sacerdote o como esposo, o como soltero, también me dijeron. Entonces, pues yo por esas respuestas que di, yo sabía que no me iban a aceptar. O sea, yo dije, no me van a decir aceptado. No se Entonces, les engaña. ajá, entonces yo les dije eso, pero otra cosa que me dijeron los tres fue, como sabían que estaba estudiando un posgrado, me dijeron, mira, primero acaba tu doctorado y después, a lo mejor ya que tengas más claro, o te sientas más firme, puedes tomar otra vez el otro año el preseminario y ya si tienes intenciones y vuelves, pues ya puedes tener más claras las cosas. Pero sí me dijeron, termina primero tu carrera. Y tenían razón, porque aunque hubiera sido aceptado, yo no iba a entrar ahorita al preseminario, pues ya ves que entraron este lunes. Entonces yo tengo que acabar todavía, me falta un semestre y probablemente me eche otro semestre para terminar, y porque yo debo de publicar y todavía ni he escrito bien todo. Entonces me faltan muchas cosas y dije, bueno, me voy a tomar este año para acabar mi doctorado y voy a pensarlo. Y le pedí mucho a Dios desde antes de que empezara el preseminario. Le dije, Dios, no sé, no estoy seguro si mi vocación es esto o lo otro, pero lo que sí te quiero pedir es que avives en mí el deseo de esa vocación. O sea, que yo sienta, si es el matrimonio, quiero sentir ganas de casarme. Si es el sacerdocio, quiero sentir ganas de ser sacerdote.
Y si no es ninguna de las dos, si quiero estar soltero y servirte, de todas maneras voy a servirte, ¿no? De la manera que sea. Pues, pues avívame ese deseo. Y la verdad es que yo siento que sí está ganando más, la balanza está del lado más del matrimonio en mi caso, ¿no? Pero el seminario, el preseminario me ayudó a descubrirlo. Entonces, sí, porque ya que ya estás adentro, ya que estás ahí con ellos, con los sacerdotes, viviendo todo eso y ya estás haciendo una vida como de un seminarista, ahí es donde dije, no puede ser. De verdad me voy a... Ahí es el momento cero, ahí es el Ajá. momento cero, ¿no? Sí, y yo le dije a un sacerdote que hablé con él, porque también podías hablar con ellos el momento que tú quisieras. Yo estuve platicando mucho con varios, y con uno en especial, y le dije, es que, ¿sabes qué? Siento que a lo mejor no es ahorita mi vocación por el momento esto, porque yo creo que cuando tú entras al seminario, entras creyendo que, pues no sé, tienes la ilusión, sientes que estás en el lugar que quieres estar, y yo le dije, ¿sabes lo que es lo que yo siento si yo entro? Siento que me estoy perdiendo de tener una familia. O sea, yo estoy viendo el lado de que yo estoy como perdiendo y en lugar de sentir que estoy ganando, ¿no? Y yo le dije, yo creo que mi corazón sí está más en eso porque pues tengo un sobrino chico y así, y me sigue mucho, y o sea, esa idea de tener hijos me gusta. Y yo creo que también hace falta laicos comprometidos que den un buen ejemplo de matrimonio. Yo quisiera ser uno de esos, ¿no? Que es ser un esposo ejemplar que digan, así es como debiera ser el católico, ¿no? Y no con esto quiero decir que sea un esposo perfecto, sino que sea un esposo que se aferre a la alianza que hizo, ¿no? En el altar, que le dé ese valor al sacramento, que a pesar de que tu mujer esté loca, se enferme, sean pobres, que digan, ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo porque él cumplió la alianza con Dios en el altar. Entonces, yo eso quisiera, ¿no? Y igual para mis hijos, porque al final el sacramento del matrimonio es aportar cristianos. Y yo quiero eso, a mí también eso me atrae la idea. Yo quiero decir, ellos son mis hijos y ellos son católicos, ¿no? Ellos van a transmitir su fe y yo les voy a enseñar eso. La herencia más importante que les puedo dejar es la fe, porque es la que los va a salvar, ¿no? De sus almas. Entonces, yo quisiera eso. Y de ahí salgan una santa o un santo del Ajá, matrimonio. o un sacerdote, ¿no? Me daría mucho gusto. Un santo Lo que sacerdote, yo no santa hice. religiosa. No sabe uno, ¿verdad? Pero ya a lo Ajá. mejor sí. Sí, y yo creo que hace falta eso, hace falta laicos, así que den buenos ejemplos de ser católicos, ¿no? Y eso me atrae también mucho. O te Y- pasa a lo mejor como a Rigo, que no te gustaban tanto los sacerdotes, que a lo mejor hasta ya tiene un hijo sacerdote. Sí, ándale. No Puede ser, ¿no? sabemos. Puede ser que a ti Eh, así te pase. Sí, órale, no, pues está bien, Diego. Fíjate que de ese lado, tú ya sabías, ya todos sabemos. Una cosa es que lo sepamos. ¿Qué sabemos? Que lo mismo te puede santificar en el matrimonio y lo mismo te puede santificar como sacerdote, ¿sí? Aquí el único asunto era que no habías tenido esa introspección y Ajá, las pláticas con los sacerdotes para sentirlo de veras, ya lo sabías. Ahora el sí, asunto es, como dices tú, sentirlo, como le estás pidiendo a Dios, Vivirlo. hazme sentir y vivir esa vocación, ya sea del sacerdocio o del matrimonio, ¿no? Que de las dos formas puede uno, sí, servir a Dios. Entonces, pues eso ahora sí que es algo muy grande que ganaste en Experiencia. esta experiencia que tuviste. Kevin también el jueves estaba a punto de dar un tema porque le dije y él quería dar un tema y también platicar cómo le fue a Kevin, ¿no? Pero no se pudo, estuvo bien ocupadísimo y estuvo con el padre y fue cuando se les cargaron más la participación ahí en la iglesia. Entonces, pues ahora a ver qué otro día regresa y también nos da un tema y nos platica de su experiencia, pero la experiencia de él es digamos, de Kevin, mi hijo, es de que, como dices tú, él está en el lugar apropiado para dedicarse a la oración, para dedicarse a Dios y para servirle a Dios. Entonces, pues él por ese lado pues ya entró, ¿no? Ya entró ¿cómo se llama? El Preseminario. introductorio. Curso sí, introductorio que va a ser un año y a partir de ahí en ese curso introductorio todavía, fíjate, ese es la un prueba. filtro, ajá, Ajá, es un filtro, un cribado ahí para que los que de veras ya tengan la vocación, igual les hacen ver esa vocación y ya pasarían al curso de Filosofía y estudios sacerdotales. estudios sacerdotales. Y si no, pues igual, las gracias y saben que todos ganamos
y cada quien se dedica a la vocación que Dios le haya llamado, ¿no? Entonces, Sí. Lo que estaba pensando Cada quien también, su camino, dice Ricky. ajá, Cada quien su camino. platiqué también con un sacerdote, porque también hay alumnos externos que estudian filosofía y teología, lo mismo. Entonces, como también me gusta esa carrera, dije, pues puedo meterme a estudiar filosofía como externo y la teología, y porque también me llaman la atención esos cursos, sí quisiera llevarlos, conocer más. Y, y pues bueno, es otra manera también de estar ahí, ¿no? Yo mi ritmo de vida de biólogo, de lo que sea, o de marido de una mujer, pero también al mismo tiempo estudiar, digo, no sé si me da tiempo, si Dios me da el tiempo, ojalá, ¿no? sí, Pero si no, por mi cuenta he sido, pues también autodidacta, y he aprendido todo esto por mi cuenta y igual voy a seguir estudiando, ¿no? sí, fíjense, y algo que quiero yo comentar es porque al iniciar, fíjate las frases que dijiste, fíjense, el ser humano está cansado, ¿cómo te diré? Desconfía del matrimonio. Todos te hablaban a ti porque tú dices que te hablan tu familia, algunos de tu familia, otra gente te habla que mejor no te cases, que estás bien así, no le cambies. Bueno, eso es en el caso de que sea tu vocación, pero como también has tenido malas experiencias, lo que tú contabas precisamente, te decían que tenían dudas del matrimonio, que veías gente que no está conforme con el matrimonio. Bueno, pero aquí fíjense la frase tan esplendorosa que nos da Dios y que ahorita nos la hiciste recordar, dice, esta es la frase que dijiste, dice, Dios cree en el matrimonio aún sabiendo que la novia va a serle infiel. Y el ser humano todavía no somos capaces de eso, fíjense. Dios cree en el matrimonio, Dios todavía cree en el matrimonio, aunque sabe, fíjense, ya sabe él que la novia va a serle infiel. Cristo cree en el matrimonio con la iglesia, aún sabiendo que la iglesia le es infiel, que su pueblo le es infiel. Entonces, el esposo pues debe estar dispuesto a eso y la esposa igualmente, aunque sepa que el hombre le va a ser infiel, no debemos de perder la fe en el matrimonio, todos, ¿no? Mensaje para todos. Entonces esa fue una frase que a mí me llegó muy bien, muy buena y pues te felicito, mi estimado, qué buena la charla, lo bueno que va a ser una serie, por eso sí Sí, quería que dieras esta serie porque sé que de la calidad que nos das las pláticas, pues yo creo ya es bien tarde ahora sí, pero yo creo que estuvo muy bueno esta charla, y si no hay algún otro comentario, compañera, pues ya nos vamos a descansar. sí, yo nada más, nada más para finalizar este tema, digo breve. eh, Acuérdense de estos elementos que hablé, de que los mediadores, ahorita vimos el primero Adán, todavía no lo acabamos, esta es la alianza más corta y las otras están más largas, imagínense, ¿no? Entonces, Sí, aquí se menciona que Adán es sacerdote, es rey y es profeta, ¿no? Y les mostré unos versículos. Y también es sí, hijo de Dios, o comenzó siendo eso. Y que el Edén es un templo. Y todo esto lo vamos a ver repetido en todas las alianzas, tanto Abraham, Moisés, Cristo, todos ellos también fueron profetas, ¿no? Reyes, sacerdotes, y lo vamos a ver con Biblia, y vamos a ver el encuentro que tuvieron con Dios, todos, ¿no? Y por Jesús es la última alianza y la definitiva de todas, ¿no? ¿Por qué se los menciono? Porque también, hablando apologéticamente, hay sectas que te van a decir, es que después de Cristo sigue nuestro profeta Joseph Smith. O sea, eso ya no se puede, porque ya las alianzas ya acabaron. Eso es como hacer creer que Cristo no alcanzó la perfección, ¿no? Sino que tuvo que haber otro mediador. Entonces, la escritura ya te hubiera hablado de eso. ¿Y cuántas sectas no conocemos que se forman? Porque hubo otro profeta después de Cristo para restaurar la iglesia, ¿no? Muchísimas sectas que alegan eso, todos. Entonces, eso es también uno lo que se tiene que poner buzo, ¿no? Tienes que ver eso. Que este tema, que la Biblia en realidad es una historia de amor de entre Dios con su pueblo. Todo el tiempo estamos viendo esto. Y las peleas que hubo entre ellos dos, la separación que hubo, la unión que hubo otra vez, y hasta el final Cristo ya sella todo esto, ¿no? Nada más. sí es. Perfecto. Muy bien, vamos a ir viendo recurrentemente todos estos temas que hoy Sí, vimos. Fue como la base de todo, ¿no? De lo que sí. de lo que vas a hablar más adelante. Muy bien. Entonces, pues nos retiramos. Yo creo que ya estamos a tiempo, ya estamos a tiempo. Y entonces,
nos vamos y nos vamos en presencia de Dios. Hacemos la oración, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, te damos gracias por habernos permitido esta reunión que tenemos. Te damos gracias por habernos iluminado para poder tomar esta clase, para que Diego nos instruyera en este tema que él ha estudiado bastante bien y que nosotros únicamente tenemos que recibirlo para que te conozcamos un poco más de la voluntad y las intenciones que tienes para con nosotros, tu pueblo, con nosotros, la humanidad. Te damos gracias, Señor, también por todos nuestros aspirantes a sacerdotes, especialmente por nuestro hijo Kevin Miguel y por todos los demás, por Diego, que tiene esta aspiración, para que le ayudes también a clarificar su vocación, a nosotros para que nos ayudes también a poder ahondar más en estos temas, para que podamos propagar el evangelio, para que podamos platicar ya más familiarmente sobre ti, sobre la Biblia, sobre la revelación que nos has dado. Y te pedimos que nos des tu bendición a todas las familias. No sabemos cómo están las familias de nuestros compañeros, de nuestros amigos más cercanos. Que nos des tu bendición, que nos sigas cuidando. Te pedimos que nos ayudes a tener paz en estos momentos de tantos problemas que nos aquejan en la vida. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Perfecto, les damos gracias a todos por estar aquí y le damos gracias a Dios. Gracias, Diego, y nos vemos en la próxima sesión, ¿sí? La segunda parte de este tema tan importante. Sí. ¿Sí? Que Muy bien. descansen, que Gracias. pasen buena noche. Muchas gracias. Buenas Gracias por noches, compartir bendiciones tu a todos. experiencia. Bendiciones a todos. Adiós. Adiós. Hasta dentro de 8 días.